Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Señor, gracias por darnos esta ocasión para escuchar tu voz. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a todos los que estamos acá. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, y que sea tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas, la que sea revelada. En el nombre de Jesús. Amén. Al término de este mensaje, brevemente quizás le pida a David que ore por mí. Ustedes lo van a poder entender al final. Ha sido una lucha estar acá, pero el Señor nos tiene fortalecidos. Y hoy le he titulado al mensaje La voz de la conciencia. Me gusta este personaje, no sé si a usted le gusta, es Pepe Grillo. Me encanta este personaje. Quizás hoy no está tan vigente, pero tenía un rol súper importante en la vida de Pinocho cuando tuvo vida. Y lo explica mejor un video con el cual quisiera partir este mensaje. Deberás distinguir entre el bien y el mal. ¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? Tu conciencia te lo dirá. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Te lo diré. La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha. Por eso el mundo anda tan mal. ¿Eres tú mi conciencia? ¿Quién? ¿Yo? ¿Te gustaría ser su conciencia? Yo, Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Grillo. Pepito Grillo. Arrodíllate. ¿No dolerá? Serás la conciencia de Pinocho, señor guardián del bien y del mal, consejero en los momentos de tentación y guía en la estrecha senda del bien. De pie, señor Grillo. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Qué elegante! Sí. Pero este personaje efectivamente fue el personaje elegido por una hada, hay toda una historia de ficción, para hacer la conciencia de Pinocho en tomar las decisiones del bien y del mal. Y la conciencia, por supuesto, que es algo que Dios nos ha dado también con un mismo fin. Pero quisiera definir algunos conceptos de la conciencia. Te pido que tú me puedas ayudar en esto, para que no me distraiga. Y definición de lo que dice algunos conceptos de la Real Academia Española, pero no solamente de la Real Academia Española, sino que lo que es la literatura universal. Y dice que una de las definiciones es una voz o un sentimiento en nuestro interior que nos guía para que nuestro comportamiento sea bueno o malo. Interesante esa definición. Yo diría que es bastante acertada también, y después lo vamos a ir viendo, con lo que la misma Escritura nos habla. Es una actitud, otro concepto que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Y 3, es la parte de nuestra mente que permite que reconozcamos si nuestras acciones moralmente están bien o están mal. Y he querido tocar este tema porque generalmente nosotros como cristianos tenemos un énfasis, quizás por cuidar ciertas palabras en la Escritura, un énfasis muy focalizado en la gracia. Y tomamos un pasaje que quizás es un versículo muy repetido, que es Juan 3:17, cuando dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Después me voy a referir a esta palabra condenación, que es un poco hablando de la conciencia, pero hacemos mucho énfasis en este versículo y casi lo repetimos
porque es un versículo indudablemente de la gracia de Dios, del don de Dios. Como la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando derrama su sangre, nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos sin nosotros ser merecedores de aquel beneficio de la misericordia y del perdón de Dios. Pero nos quedamos en ese versículo y eliminamos, y aquí está el tema, que creo que donde tiene que haber un equilibrio en entender el tema de la conciencia, eliminamos la palabra pecado. Y a veces ni siquiera está en nuestro lenguaje la palabra infierno y muerte eterna. Porque hacemos un énfasis en la gracia y que, por cierto, somos limpios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no siendo merecedores nosotros de aquella misericordia, y que tomamos, por cierto, propiedad. Pero hay que entender que también hay 3 versículos consecutivos a el versículo 17, el 18, el 19 y el 20. Y ahí está un tema. Y dice así: el que cree en él no es condenado. Bien. Todo aquel que cree en Jesucristo, que ha aceptado a Jesucristo como el Señor de su vida y quiere ser un discípulo que transite por sus veredas, no es condenado. Por supuesto que tenemos certeza de esa gran obra de misericordia de Dios. Pero el que no cree, ahí está el tema, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Quiero resaltar la palabra creer, que también es una palabra que a veces tenemos una mala concepción. De hecho, en el lenguaje del mundo secular, cuando uno pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo diría que 85% le va a decir que sí. Pero esa palabra, bíblicamente hablando, implica obediencia, es una de las definiciones. Podemos decir que creemos, pero habría que hacerse la pregunta si hay coherencia y consecuencia si obedecemos su palabra. Por eso el versículo tiene una sabiduría extraordinaria. El que cree, apliquemos la palabra, el que obedece su palabra, en él no es condenado. Y ahí está la gracia, la verdad y la gracia. Cuando hacemos énfasis también en la gracia y descuidamos que Dios es un Dios de gracia, pero también de verdad, de santidad, hacemos énfasis en Romanos capítulo 8, versión Reina Valera. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí quiero hacer un detalle de la palabra condenación. Esa palabra tiene distintas definiciones en la Biblia, a pesar de que siempre se menciona la misma palabra. Cuando leí el primer texto de Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, ahí la palabra en el griego, toco el griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en idioma original griego, la palabra es krino, que significa juzgar, condenar, aprobar o desaprobar unos a otros, dar una opinión de lo que está bien y de lo que está mal. No pareciera ser una palabra tan fuerte, pero si tomamos el texto, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, ni para condenar, ni da su opinión de lo que está bien o de lo que está mal. No es tan fuerte. Sin embargo, la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 1, la que estaba leyendo anteriormente, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Ahí la palabra en el griego es katakrima,
que se refiere a una sentencia en contra del pecado, condenados al infierno, al castigo eterno. Si leemos bien el texto, por lo tanto, ya no hay ninguna catatrima, ninguna condenación al infierno y a la muerte eterna. ¿Para quiénes? Para los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Pero para quiénes? ¿Para todos? No dice eso. Cuidado con hacer un énfasis en la gracia sin vivir la verdad, sin transitar por sus preceptos y sus mandamientos. Por eso es interesante cuando las personas no tienen conciencia de la voz de Dios y cometen pecado. Después me voy a referir un poco más a eso. No es que esas personas sean insensibles, pero les produce tristeza cada vez que se apartan de las veredas de Dios, pero no los lleva a un arrepentimiento, sino a una muerte. Mientras que aquellos, como nosotros, que hemos querido transitar por las veredas del cristianismo, por supuesto que el pecado siempre va a estar morando en nosotros, no va a haber exención de pecados. Pero cuando pecamos y está la voz de la conciencia animada por el Espíritu Santo, nos produce tristeza. Pero esa tristeza no nos lleva a una condenación, no nos lleva a muerte, sino que nos lleva a un arrepentimiento. Esto se relata extraordinariamente bien, para que me lo entienda, en 2 Corintios, capítulo 7, de versículos del 9 al 10. Dice así, muy interesante, y después voy a hablar del ejemplo de 2 discípulos de Jesús. La tristeza que proviene de Dios, si estamos todos unidos en Cristo, si usted es un hijo de Dios, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la palabra creer es obediencia, Dios le dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? No, poquitos, amén. ¿Usted es un hijo de Dios? Hay un poquito más. ¿Eh? ¿Usted es un hijo de Dios? Hay un poquito más ahí. Dice que esa categoría la da Dios. No por mérito nuestro, simplemente por regalía, por gracia, por haber recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. 2 discípulos de Jesús anduvieron con Jesús 3 años aproximadamente, viendo los milagros de Jesús, viendo el ministerio de maestría de Jesús, viendo el ministerio profético de Jesús, viendo la gracia, la sabiduría de Jesús, el ministerio evangelístico de Jesús. Los dos estaban en la misma condición, Pedro y Judas. Ambos, entre comillas, cometen una falta, una traición al maestro. Ambos en la misma condición. Pero uno se ahorca, se suicida, y el otro se arrepiente. Porque la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Cuando usted ve el caso de Judas, mala traducción en la Reina Valera, dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Eso puede confundirlo la traducción a usted. Si devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, entonces quiere decir que hubo un cambio de mente. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente, metanoia. Si iba para el norte, ahora va para el sur. Pero si Judas devolvió arrepentido, entonces ¿por qué Dios no lo perdonó? Es que la palabra ahí está mal traducida. La palabra no es metanoia en el griego. La palabra es metamelomai, que significa un remordimiento. Para que haya un arrepentimiento profundo, cada vez que nosotros pecamos, tenemos que tener conciencia, y ahí está la palabra conciencia,
que es la voz de Dios, de que lo que hemos hecho frente a Dios es una ofensa. 2, nos sentimos mal porque el Espíritu Santo que mora en usted se entristece. El Espíritu Santo es una persona que habita en los hijos de Dios. Por eso la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque es una persona que tiene emociones. Cada vez que pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Y el tercer paso es el cambio, dejar la práctica de conciencia de que lo que hice fue una falta, me siento mal porque ofendí a Dios, pero cambio. Y ahí está la palabra perfecta de metanoia. Cuando hay metamelomai, lo voy a decir de esta forma, cuando hay remordimiento, tengo conciencia que lo que estoy haciendo está mal, me siento mal porque sé que frente al Señor esto no está correcto, pero vuelvo a la misma práctica, no cambio. Eso no es un arrepentimiento. Y esa tristeza produce muerte. ¿Lo entienden? Por lo tanto, nosotros debemos dar el mensaje de la gracia. Mensaje de la gracia. Dios no vino a condenar al mundo. Dios no vino a juzgar al mundo. Nuestra propia vida es mérito de la gracia, del don que nosotros no merecíamos de Dios. Pero también hablar de la verdad que es la santidad. Jesús se encuentra con una mujer adúltera. ¿Dónde están? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Eso es pura gracia. Después le dice, ¿dónde están los que te condenan? Otra gracia. Ni yo, le dice Jesús, te condeno. Otra gracia. Pero al final, cuando la despide, ¿qué le dice? Vete y no peques más. Si quiere un ingrediente para su vida, 3 misericordias y una verdad. Versículos de la gracia. Pero ¿cuándo se inicia la conciencia? Me voy al origen. Al origen. Hay un pasaje que parto del versículo 1, a pesar de que usted lo ve ahí en el versículo del 5 al 7. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Lo primero que hace el diablo es tergiversar una palabra de Dios. Le dice, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios dijo que había un árbol en particular que no podían comer. Se le tergiversa la verdad. El diablo siempre en nuestra mente nos tergiversa la verdad, una media verdad. La mujer le respondió a la serpiente, ¿podemos comer del fruto de los árboles del huerto? Le responden, aquí hay un cierto error. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Nuevamente tergiversa una verdad. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Me voy a centrar en ese versículo. Encuentro genial el versículo. Cómo el diablo miente y mete una media verdad, una media. Lo que quiero resaltar del versículo es, primero, que se les abrirán los ojos. Eso es verdad. Y serán como Dios. Eso es mentira. Y conocerán del bien y del mal. Eso es verdad. Entonces, ¿cuándo viene la conciencia? Cuando viene el conocimiento del bien y del mal. La conciencia se inicia con el pecado. Antes de embarrarnos, antes del condorito que nos mandemos, la conciencia es la voz que nos indica que hemos pecado, transgredido principios universales de Dios. No necesitamos tener conciencia de pecado, pero debido al pecado tenemos esa conciencia.
Entonces, esto es muy interesante como un marco referencial para que vayamos, aquí estamos en la media cancha, una cancha de fútbol, ir acercándonos al área chica. En Romanos, hablando del inicio de la conciencia, 2, del versículo del 14 al 16, voy a leer ese pasaje después. Aún los que no son cristianos tienen conciencia. Sus propios pensamientos lo acusan o lo confirman de sus actos. Aún los no cristianos. Esto es más allá incluso. No cristianos. Todos los hombres creados por Dios tienen una conciencia. Y aún en esa conciencia, en esos pensamientos, le confirman sus actos o le rebaten o le refrenan sus actos. Si usted quiere tener un asidero de esta palabra, una confirmación, vea Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 16. Mire lo que dice el pasaje, muy interesante. Mire el pasaje. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley para sí mismos, aunque no tengan ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Interesante la palabra ahí. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Aún el mundo no cristianizado tiene conciencia y que esos pensamientos le hacen ver ciertos actos que no son correctos y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Le voy a contar una historia muy singular. Nosotros el año 2015, a través de la organización nuestra que se llama Transforma Chile, hicimos 2015-2016 fue esto, hicimos una campaña en contra del aborto. Y omito el nombre para proteger a los inocentes, y una persona muy cercana a nosotros del mundo secular, no es una persona cristiana, mujer, llegó a sus manos esto: todos tenemos un propósito en la vida, no lo abortemos. Y esta niña, joven, cuando le llega esto, había ya tomado una hora en una clínica del sector oriente, de las dos más importantes que hay ahí, no las menciono, pero una de las dos más importantes, una de esas era la clínica, porque había tomado la decisión de hacerse un aborto a raíz de un embarazo reciente, producto de una relación muy pasional, muy ocasional. Y llega a sus manos este volante. A 3 horas de ir a la clínica le llega esto. A 3 horas de ir a la clínica. Y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Le consultó a una compañera de trabajo. La compañera de trabajo la trataba de persuadir que no lo hiciera. Y también en ese momento habló con Carolina. Luchó. Yo me entero de muchos años después porque ella me cuenta la historia. Hace muy poco supe la historia en detalle por detalle. Estuvo a 2 horas de hacerlo. A 2 horas. Pero esto le hizo ver aquí hay algo que no está bien a la conciencia. Estoy hablando de una persona no cristiana hasta el día de hoy. Hoy ese hijo tiene 2 años. Entonces no nos equivoquemos. Dios le dio conciencia a todo ser humano para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y a Cristo, cuando llegamos a Cristo, nos dio del Espíritu Santo para trabajar nuestros pensamientos y nuestra conciencia. La conciencia de pecado que produce cambios. Aquí entramos en algo muy interesante, como el Espíritu Santo va trabajando en nuestra conciencia. Yo creo que esto es muy importante, hermanos, porque vamos a ser libres. Seguramente usted no ha sido libre de ciertas áreas porque
le falta tener la fuerza, la apertura y la intervención del poder del Espíritu Santo en su conciencia. Dios nos hace conscientes de nuestros pecados para que no pequemos. Eso es muy claro. Dios nos hace conscientes de nuestros pecados para que nosotros no pequemos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea de común al género humano. Está hablando la iglesia. Esto no es el mundo no creyente. Lo estaba diciendo nosotros. Iglesia, aquí, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esto es una palabra muy importante. Iglesia, una palabra para ustedes. Dios no es que nos dice que no vamos a tener tentaciones. Todos vamos a tener tentaciones. Pero no habrá ninguna tentación que no podamos soportar más allá de nuestras fuerzas. Pero no solamente eso, nos va a dar la salida, nos va a salir del callejón para tener victoria. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, es que no pude resistir la tentación. Bueno, no pude resistir la tentación. Eso no existe. Dice la Biblia que, a mi juicio, nosotros vamos a ser tentados en 3 áreas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, donde está el área del dinero, de la codicia, los deseos de la carne, pueden ser varios aspectos de la carne, puedo tocar los aspectos sexuales, y la vanagloria de la vida. Son como las 3 áreas que el diablo nos ataca. Y ahí está el orgullo. ¿Y eso cuándo se termina? Como decía Víctor Rodríguez, que ya tiene solo 70 años, conté esto alguna vez en un retiro de pastores en el norte de Chile, con pastores jóvenes. Entonces estaban hablando de las tentaciones entre pastores, y había uno de los pastores jóvenes, pero ¿ustedes cuándo se les termina la tentación? Y había un pastor que tenía como 80 años, Rodríguez tenía como 73. Le dijo, eso ya es una etapa superada. Y Rodríguez le dije, no sea mentiroso, hermano. Eso no se termina hasta que Dios nos lleve a su presencia. Dios nos ataca en estas 3 áreas. El diablo nos ataca en estas 3 áreas. Y lo hace de manera sutil. Para los que están viviendo deseos de la carne, deseos en el área sexual, más de alguna vez me han escuchado de testimonio, pero sigue siendo vigente, por lo tanto lo que está vigente sigue siendo en desarrollo. Mientras yo trabajaba para una compañía, había una ejecutiva top, así, de esa top, la que ustedes se imaginen. Pero como teníamos que trabajar con ella, había una relación más cercana. Y esta mujer era una mujer que no tenía un novio, que no tenía marido, porque había sido separada. Entonces me cuenta un poco su historia, y bueno, ¿y no has pensado, le decía yo, en retomar tu vida, en rehacer tu vida? Entonces, y esta mujer me dijo, es que no hay ninguno que califique, me dijo. Pero ¿cómo sería alguien que calificara? Entonces, alguien como tú, me dice. Entonces yo le tiré, oye, le saqué el tema, le dije, oye, ya, ¿cuál es la tasa que tenemos que cobrarle al cliente? Pero como el diablo es astuto, después en una segunda ocasión, con los meses, y era kamikaze la mujer. Dice, hola, ¿cómo estás? Entonces era kamikaze, sí, era kamikaze. Entonces, ¿conocen esas mujeres kamikaze? Entonces, pero el diablo, es increíble cómo el diablo maneja estos temas. Entonces, llega un día y me dice, hoy, me dijo, ¿cómo estás? Hoy, bien. Y me dijo, y así, muy susurrando lo oído, hoy día vine sin calzones, me dice. Así. Entonces, yo digo, wow. Entonces uno empieza como a transpirar ahí, por uno a hacer silencio. Yo no sé cuáles son las reacciones físicas que usted tiene
cuando es tentado. A mí me pasa como que me voy para adentro, sí, como que me pongo así. Así que cuando me vean cuando estoy para adentro, no juzguen que sea siempre eso, ¿eh? Pero me acuerdo de esta palabra, que nadie puede decir que no puede resistir la tentación. Dios siempre nos va a dar la fuerza para salir de la tentación. Toco otra del mundo financiero. ¿Usted sabe quién es Sayé? Álvaro Sayé. Álvaro Sayé debe ser alguien del grupo más importante que hay en Chile, junto con Lux y otros más. Es el dueño o el ex dueño de Corbanca. Ya. Yo cambié el nombre Sayé para no colocar otro nombre, ¿eh? Pero es de ese nivel con que me pasó la persona. Está entre los cinco millonarios chilenos. El hijo de Sayé me ofreció asociarme en una empresa de él. Yo pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que eso fracase? Dígame usted, del punto de vista económico. Yo te digo, vas a ser socio del hijo de Luxi. A eso, o sea, posibilidad de... Lo que le estoy contando es real, es cierto, no es una historia inventada por mí. Y bueno, y ahí luchando, porque bueno, no le pongamos tanto color, qué sé yo, claro, no es católico, no es, entonces empieza así como toda esta cosa, el enemigo a tergiversar. Y me acuerdo de el versículo, no se unan en yugo desigual con un incrédulo, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y cuando le dije que no, nunca lo entendió. Yo creo que nunca lo entendió hasta el día de hoy. De hecho, el negocio que creó, mucha plata hasta el día de hoy, extraordinariamente. Y el punto es, ¿a quién voz escuchamos? Eso es lo que les quiero dejar como una reflexión. Y esto lo vamos a seguir todos los días. Esto no se va a acabar en nuestras vidas. Esto va a continuar en nuestras vidas. Y si no será el dinero, será el orgullo. Si no será el orgullo, será otros deseos de la carne. Pero cada vez que somos conscientes de esas tentaciones, tenemos que ser conscientes de que Dios nos da la fuerza para ser victoriosos y siempre darnos la salida. ¿Cuál es el trabajo magistral del enemigo? La condenación y la culpabilidad. La condenación y la culpabilidad. Cada vez que fallamos frente a Dios está la condenación y la culpabilidad. Porque sabe que ahí nos tiene atrapados. Y salen frases como, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si tengo una vida incoherente con la verdad? Yo he escuchado esto en varios de esa iglesia. Que luchan. ¿De qué me sirve ir a la iglesia si tengo una vida incoherente? Yo les quiero decir, todos tenemos algún tipo de incoherencia, pero que eso no sea causa de mantenerse en la incoherencia, que eso sea una invitación del Espíritu Santo a tratar todas esas áreas y salir victoriosos. Pero no escuchemos la voz del enemigo que te dice, eres indigno de estar en mi presencia, porque esa no es la voz de Dios. El Espíritu Santo coloca convicción de pecado. El Espíritu Santo es el quien coloca convicción de pecado y quien nos lleva a un arrepentimiento y nos da la salida. Hay un pasaje famoso que quizás todos podamos estar viviendo en alguna área de nuestras vidas, que está en Romanos capítulo 7, versículo 19. Cuando dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Yo no sé si usted ha vivido eso. Áreas en su vida es que le ha pedido tantas veces perdón a Dios, pero finalmente termina haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. El mal que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Eso está en Romanos capítulo 7. Es como el versículo de la derrota. Y probablemente hoy usted todavía está en ese estado. El mal que no quiero hacer es lo que hago. Esta área todavía no tengo victoria. Quiero dejar esto, quiero dejar esta adicción. Es un oculto, pero he orado tantas veces y no hay victoria. El mal
que no quiero hacer, lo hago. Y el bien que quiero, no lo termino haciendo. Yo quisiera que viera este video de la niñita, pero en algún momento te voy a pedir que lo pares, ¿eh? Por favor. Estamos como esta niñita que vamos a ver aquí. Quizás esta es un área muy, muy particular. En algún momento, acuérdate que te voy a pedir que lo pares en algún momento. Y es así. Hagan cuenta que tratamos de andar en la voluntad de Dios, que es intentar subirnos a ese piso, porque esa sería una victoria, y luchamos. ¿Y cómo lo hacemos? Todos los días tratando de hacer esto. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal, vamos. Fracasa, por más que luche no hay caso. Wow. Pero hay algo que puede darnos victoria. Es un versículo maravilloso que está en la Escritura. Primero, el Padre que está ahí, podemos recurrir a Él. Danos la fuerza para vencer y tener victoria en esta área. Y el Padre nos proveyó del Espíritu Santo. Una de las nombres del Espíritu Santo es, pero recibiréis dunamis, dice, recibiréis poder. Y el Espíritu Santo es poder para vencer y tener victoria sobre aquellas áreas que no lo tenemos hasta el día de hoy. Lo que necesitamos es escuchar la voz del Padre y tener una experiencia de manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener victoria sobre esas áreas. Después voy a decir cuáles son los pasos siguientes. Cuando escuchamos al Padre que está ahí y nos dice, yo voy a orar, coloca las manos ahí, para que el poder del Espíritu Santo venga sobre ti. Y si hoy tienes derrota, vas a tener victoria. Y ocurre Romanos capítulo 8, versículo 13, que después lo vamos a ver. Mire. Sí, dice el Señor. Vamos, lo puedes, dice. Recuerda, el Espíritu Santo ya está en tu vida y lo vas a lograr. Hay una fuerza superior a la carne. Y el Padre arriba se alegra. Fuiste victorioso en esa área. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Lo que nosotros necesitamos, iglesia, y muchos acá, es tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Un poder sobrenatural con el Espíritu Santo y que sean libres. Anote este horario. Coloque ahí, Agustín y Carolina. Después les voy a explicar por qué. Si se me olvida, alguien me lo dice. Agustín y Carolina, coloque ahí. Jueves de 19:30 a 22 horas. Jueves de 19:30 a 22 horas. Viernes de 11 a 13 horas. Después le va a llegar seguramente uno que dice Hernán y Aurora y otro que dice Renato. Agustín y Carolina, jueves de 19:30 a 22 horas, viernes de 11 a 13 horas. No coloqué los horarios de Renato y Hernán porque no acordé esto con ellos. No solo a un arrepentimiento de entender que lo que estamos haciendo no está correcto, sino vamos a tener una victoria por sobre el pecado. La lucha en la conciencia. ¿Qué tenemos que hacer para vencer
para vencer todo esto que está en nuestra conciencia y tenemos que tener victoria. Primero, los sentimientos de culpa y condenación. Usted, todos nosotros debemos renunciar a ellos. La culpa y la condenación es usada por el diablo para que no podamos avanzar en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. 2, pedir al Espíritu Santo que examine nuestros corazones. El Espíritu Santo es un escáner. En Salmo 139, 23, Salmo de David, acuérdense que David fue un hombre que pasó por una oscuridad tremenda, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nosotros no podemos colocarnos a la luz de nuestro sentido común o de nuestros propios pensamientos en este escáner. Tenemos que pedirle al Señor: examíname tú, oh Dios, es como una endoscopía. Examíname y ve si en mí hay camino de perversidad, si hay áreas ocultas que yo no estoy en luz, muéstramelas, porque quiero ser una mujer, un joven y un hombre libre. Es el segundo paso. El primero, rechace y renuncie a los sentimientos de culpa y condenación. El segundo, pídale al Espíritu Santo que le muestre, examíname. Es como una endoscopía, como un escáner. Muéstrame, Señor, sácame todo, las áreas ocultas. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una de las funciones del Espíritu Santo es que escudriña lo profundo de nuestros pensamientos y lo que hay en nuestra alma. Lo que el Espíritu Santo te hable es lo que el Espíritu Santo quiere sanar. 3. Confesar. Después me voy a referir un poquito más a este punto. El diablo trabaja en lo oculto, pero cuando sacamos toda la luz somos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hay situaciones en oculto en nuestra vida no somos libres, pero cuando confesamos eso se produce una libertad tremenda. Por eso el diablo trabaja en lo oculto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice: si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra, en algunas versiones, no habita en nosotros. Y el tercer punto, el último punto, el arrepentimiento, que significa un cambio, que es dejar la práctica de. Siempre he dicho, si queremos evitar un pecado, es mejor confesar una tentación, porque si confiesas una tentación, lo más probable es que te libre de confesar un pecado. Hago una pregunta aquí a la audiencia. Acá. ¿Puede uno pecar sin sentirse culpable? Piense bien esto, le voy a dar un minuto para que piense esta pregunta. ¿Puede uno pecar sin sentirse culpable? Quedan 30 segundos. Potencialmente, ¿puede uno pecar sin sentirse culpable? ¿Puede llegar a ocurrir eso? ¿Qué cree usted? ¿Están seguros? Levanten la mano los que creen que sí puede ocurrir. Levanten la mano los que no puede ocurrir eso. Está dividido No debiera, pero potencialmente puede ocurrir. Porque si nosotros usamos mal la palabra, por ejemplo, la aplicamos mal, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y reprenden al diablo. Pero no tienen convicción de pecado. Y pueden seguir pecando. Los que ministran, los que sirven, a veces públicamente, cuando uno peca y luego ministra, sienten esa incoherencia. ¿Y qué hacen? Esto es un palo a los que ministran. Cuando pecas y ministras,
¿qué haces? Y siente esa incoherencia. Hay un líder de alabanza muy famoso que cuenta esta historia. Él era soltero y tuvo una noche antes de la alabanza, tenía una novia. Y en esa novia, bueno, se dieron muchos besos, muy apasionados, muy largos, pero también las manos fueron muy largas. Y cuando llega a ministrar, no se atrevió a contarlo al pastor. Pensaba decirle, mira, me siento indispuesto para ministrar, pero todas esas cosas no iban a ser creíbles y por lo tanto decide ministrar. Mire esto. A lo mejor los que han ministrado le ha pasado alguna vez esto. Dice que cuando ministra, la presencia de Dios descendió de una manera sobrenatural. No, tiene impresionante. Este líder dice, la peor conclusión que uno puede hacer es, ¿viste? No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. O usó otro versículo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podríamos usar miles de versículos. Mal usados esos versículos. Pecar y servir produce apagar la santidad y la gracia. Voy a decir algo más. Muchos pecan y sirven a Dios y Dios nos retira su bendición. Pero eso no será permanente. Un día se va a acabar todo. Porque Dios a veces se manifiesta por sobre nosotros sobrenaturalmente. Pero eso no significa que saquemos un mal razonamiento de nuestra conducta. Porque es una mala enseñanza, como lo dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia, miren lo que dice esta versión, encallecida. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Y voy a hablar de esto. La conciencia es dada por Dios a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo viene también a obrar sobre esa conciencia. Pero cuando decidimos voluntariamente no escuchar ni la voz del Espíritu Santo, dice que la conciencia se va, la versión de la Reina Valera dice se va cauterizando. Aquí dice, esta versión se va formando un callo. En otras versiones dice está muerta. Y en otra versión dice ni siquiera le molesta. O sea, ya perdimos audición total a la voz de Dios. Es una insensibilidad total a la voz del Espíritu Santo. Por eso es extremadamente delicado ya no escuchar la voz de nuestra conciencia ni la voz del Espíritu Santo que nos habla a través de la conciencia, porque se va formando un callo, una costra, y nos ponemos insensibles. ¿Cuál es la única salida? Y aquí quiero hacer un énfasis cuando me refería al pasaje de la confesión de pecados. Tenemos que hacer un examen, no a la luz de nuestra mente, y a las malas interpretaciones de la palabra del Señor, porque eso solamente es un engaño. Tenemos que confesar. Y aquí tomo una parte de un audio que mandó por otro tema Diego, cuando hablaba de la leche 100% natural. Me gustó el tema. Voy a agarrar algo de ese ejemplo, pero lo voy a aplicar acá. La confesión es la puerta de la victoria a todo. Porque es cerrarle la puerta al diablo, pero la confesión es la puerta de la victoria. La confesión no solamente a Dios, la confesión de buscar ayuda, pero esa confesión tiene que ser clara y total. No tiene que estar descremada, sin lactosa y sin pasteurizada, porque eso será una confesión no 100% íntegra. Y a veces queremos hacer confesiones, pero le sacamos la grasa, le sacamos la lactosa
y sin pasteurizada y no es una confesión íntegra. Si no aprendemos este ejercicio espiritual y buscamos ayuda, por eso le coloqué los horarios míos y de Carolina para aquellos que quieran ser sanos en esto, quieran ser libres. Y van a tener en el WhatsApp los horarios de Renato y los horarios de Hernán. Mi gran inquietud, iglesia, es que aquí necesitan ser libres y ser sanos, pero necesitan ayuda. Todos necesitamos ayuda. Si callamos, ocurre lo que dice el Salmo 32, versículo del 3 al 5. Este salmo lo escribe David en el momento que cayó su pecado, en el momento que no confesó su pecado de adulterio. Y dice así: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Cuando yo vi esa parte, la última, tu mano pesaba sobre mí, y le pedí al Señor, ¿qué significa eso? Tu mano pesaba sobre mí. Como que la mano de Dios estaba sobre uno como un peso, mientras estaban ocultos, mientras no sacaba la luz, me iba secando, y uno se va secando, se va debilitando, porque hay áreas en las cuales uno no es libre. Y me acordé, y recién me acordé esta semana, porque el Espíritu Santo me llevó a un retiro que fui cuando joven a Mendoza, y me acordé de un líder joven ahí, si no me equivoco, pero estoy casi seguro, es Daniel Divano, se llama el joven, que éramos contemporáneos de la misma edad. Y era un retiro de jóvenes que habían, un retiro muy grande en Mendoza, de puros jóvenes. Y en una noche, una niña, no, era un hombre, bueno, no, sí, era un hombre, sí, por supuesto, era un hombre. Era un hombre, gritaba, ¡fua! Cualquiera decía que estaba endemoniado. Unos alaridos que no se pueden imaginar, como a las 2 a las 3 de la mañana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miau! Una cuestión que era como voz de demonio, así, una cosa impresionante. Y entonces todos pensaron que tenía un demonio, porque esa era la lógica, que empezaban a tener un demonio. Y empezaban a orar por él, y no pasaba nada. Y Daniel Divano me dice, muy asustado, porque él iba a decir algo que no tenía nada que ver con demonios. Como lo cuenta Daniel Divano, a mí me pareció, y me dio sentido el pasaje. Y él dice que paren de orar. Estaba casi asustado, porque estaba clarísimo que Dios le estaba diciendo. Dios me muestra, así le dice al joven, Dios me muestra que está el dedo de Dios, porque era un joven cristiano de muchos años, que está el dedo de Dios sobre tu conciencia para que te arrepientas de tu pecado. Dinos qué hiciste. Y se acabaron los gritos y el joven confiesa una relación homosexual. Y lloraron por él. El pasaje termina así: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El chico fue libre, el chico salió toda la luz y cambió. Nosotros queremos ayudarle como pastores. Nosotros también tenemos nuestras propias luchas. Yo las tengo. Me imagino que Renato y Hernán también las deben tener. Pero siempre busco la ayuda para ser sano. Y sé la victoria que hay detrás de la libertad de las cadenas, de la libertad de las acusaciones del diablo, de las condenaciones, de lo indigno, pero sé también la libertad que produce la victoria sobre esa área, y Dios nos tiene un camino mejor. Un peligro, advierte Pablo, con esto termino.
que quedamos desclasificados del gran llamado. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Es la misma pregunta que podríamos hacer nosotros. ¿Usted corre como que no tiene una meta? ¿Usted lucha como que no tiene una meta? ¿Usted lucha como quien da golpes al aire? ¿Como no que no tiene un norte? Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Este pasaje no se refiere a que Pablo tenía inseguridad de su salvación. Lo que Pablo está hablando aquí es no quedar descalificado para el ministerio en el cual Dios lo llamó. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó con un propósito. Este es un tiempo en el cual Dios nos está hablando fuertemente por su Espíritu Santo a un compromiso con Él, a un compromiso de renuncia, a un compromiso de sacrificio, a un compromiso de los dones, las habilidades, los talentos que Dios te dio tienen que tener una trascendencia para la extensión del reino de Dios, pero hay que pagar un precio. Y ese precio es una vida de santidad, una vida apartada para Dios, una vida que también tendremos que tratar aspectos de nuestra propia humanidad, una vida que tenemos que ser sanos interiormente de algunas cosas en las cuales no somos libres, y lo que el Espíritu Santo nos está hablando durante todo este tiempo es: quiero transformar tu vida como una nueva persona para el propósito en el cual te he llamado. Nuestro hermano de Yes Effect, el efecto del sí, Luis Buch, nos hablaba mucho de eso la semana pasada, mucho de eso. Y creo que eso confirma todas las palabras que hemos tenido este año. Dios nos está invitando a todos a un compromiso mayor, a una renuncia mayor, a una santidad mayor, a una valentía impresionante, a hacer un doble esfuerzo de trabajo de nuestras propias debilidades y a tener una relación con la persona del Espíritu Santo fuerte y profunda que nos permita ser hombres, jóvenes y mujeres libres y con poder para el propósito en el cual Dios nos está llamando. Pero, tal como lo mencioné alguna semana, necesitamos despojarnos, como dice la Escritura, de todos los pesos y en algunos casos de pecados que nos impiden correr la carrera que tenemos por delante, aquí lo dice, con ligereza. Como necesitamos eso, tienes el último video, ¿no? Como necesitamos eso, yo creo que tenemos que darle el espacio a usted para ayudarlo. Escúcheme bien esto. Con esto termino. Y por eso hemos determinado, si lo hablé con Hernán, me parece que con Hernán también lo hablamos, de abrir los horarios personales de él, de Hernán y mío, con Carolina, con Aurora, y con Hernán también, y con Renato, para orar por la vida de ustedes. Pero nosotros no podemos obligar a nadie. Pero creemos que sí tenemos que hacerlo con pastores. Y quizás usted necesite ser sanado interiormente. Que hay áreas como esa niñita que está tratando y ha hecho tantos intentos y el bien que quiero hacer no lo hago. Termino haciendo el mal que no quiero hacer. Hay áreas en las cuales está luchando y necesita victoria. Hay otras áreas en las cuales el enemigo, con la condenación y el sentimiento de culpabilidad, ha ganado un espacio relevante que lo tiene bloqueado. Y hay áreas en las cuales usted sabe que Dios lo llamó a cosas mayores, que Dios los tiene con esa resistencia que dice el libro de Yes Effect, luchando con su propia humanidad, porque sabe que ese llamado implica una renuncia, sabe que eso implica un costo impresionante, y usted o va a escuchar eso o va a escuchar la zona de confort en la cual se encuentra. Y algunos necesitan acá tener una experiencia con el Espíritu Santo. Han escuchado del Espíritu Santo,
han escuchado que es una persona, pero no han experimentado el poder, la dunamis del Espíritu Santo que venga sobre tu vida. Sanidad interior, libertad, liberación y poder. Y por eso queremos abrir esos horarios. No obligamos a nadie. Esto es algo que usted tiene que meditar en el corazón si quiere ser una persona libre, sana, para el tiempo que Dios tiene preparado por delante. Y bueno, cuando lo hacemos, eso, yo traje la figura de un golazo que acaba de ocurrir en un partido de la Juventus. Este partido se juega en Turín, no es cualquier partido, se juega el paso hacia la final de la Champions League. Es la Juventus, los hinchas de la Juventus, yo les quiero decir, no sé si usted ha estado en Italia, pero no he estado en Italia, si hay hinchas que son hinchas, son los tipos de la Juventus, digamos. El partido es como local, o sea, están jugando con el Real Madrid, y me gustó esto porque tiene mucho que ver con esto de cómo reacciona el ser humano frente a situaciones como esta, y después lo voy a explicar, y con esto termino. Y